So, Luis, what did you do today? Um, uh, Nothing. Nothing. See a Okay. movie in my house with my Okay, you mom saw a movie? and wash my car. Okay, which movie did you watch? Um, Se llama Society in Snow. Ah, okay. The one in Netflix? Yeah, Okay, in did the you side like in the it? Andes. Yes, Is it's it good? beautiful. Yeah, yeah, and a little sad. Sad. Why? Yeah, Why is it sad? because the people die. Okay. Okay, excellent. So, do you recommend it? Yeah, I Okay, recommended the excellent. movie. Okay, excellent. Thank you, Luis. And Gemma, so you only work today? Yes, Okay. yes, only. Okay, excellent. Okay, what time did you start working today? 8 o'clock. AM o'clock. Okay, excellent. So how's the weather today where you live? Is it cold? Is it hot? Today is cold. Cold. Okay, so how many degrees are you in? 70. 17. No. Okay, Sorry. 14. Its time 14. is for Sí, 14. 14. Ah, okay, so it's really pero I cold, don't see I the guess. weather now. And Okay, okay, excellent. So, okay, let's start, guys, today with today's class. So before we start, do you have any questions? no. All No, right. No? Okay, so do you remember what we learned in our previous lesson? Describe the picture of the artist famous Okay, to be and or what? and to be simple present tense. Okay, excellent. Gemma, what do you remember? el verbo to be. Sí, Pues sí, la estructura am, de pasado, como Afirmativo. Affirmative. una oración. okay, excellent. Okay, as you mentioned, we were learning about the verb to be in the affirmative, negative, and questions, right? Yeah. Okay. Can you, Luis, can you give me an affirmative sentence using the verb to be, please? Affirmative sentence. Por ejemplo, they are happy. They are happy. Okay, excellent. Can you make it negative, please? Negative sería eh, they aren't happy. They aren't happy. Okay, and in a question, They are happy. okay, can you repeat, please? No, perdón. No. Are they happy? Are they happy? Sorry. Okay, excellent, Yes. Luis. Okay, thank you. What about Gemma? Can you give me an affirmative sentence, please? Mm, she is. She is. Mm, I don't know. She's. She's Yeah. Este. Uh, she's tired. she's tired. Okay, excellent. Uh-huh. Can you make She. it negative? She isn't tired. She, She is tired. okay, excellent. Is she tired? Muy bien, excellent. Okay, perfect. So we were also talking about the past tense of the verb to be. Do you remember this?
guys? Do you remember the past of the verb to be? Mm, The past El pasado del verbo to be was 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 and were. Okay, excellent. For example, if I say she is happy, ¿cómo quedaría en pasado? she was happy. She was happy. They are students, ¿cómo quedaría en pasado? They were she students. were They were they were students. Okay, si yo digo I am tired, ¿cómo quedaría en pasado? I was tired, no? I was tired. I was tired. Muy bien. Ok, perfecto. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Can you see my screen? Yes. Ok, muy bien. Ok, entonces, estuvimos hablando del was y were, del verbo, que es el pasado del verbo to be, y pues tenemos a ciertas personas como tal o pronombres que van con cada uno de estos. Vamos a recordar brevemente cuáles van. Dijimos que was va con He, she, He, she, he, it, she, yeah. I. Muy bien. ¿Y were va con? You were, we, we, they. You, we, and they. Muy bien. Y pues dimos estos ejemplos que estuvimos trabajando, que son she was pretty. Luis, can you read the second? They were funny. Okay, this I one. was tired. And she was an engineer. Okay, excellent. Y pues recordamos que también el pasado puede ser negativo. Emma, he was not, wasn't pretty. They were okay. not, and was not tired. I was not tired. Muy bien. Entonces, ¿qué palabra utilizamos para convertir una oración negativa? Not. Not. Muy bien. O Entonces, N apostrophe T. ok, muy bien. Podemos utilizar not o la contracción que es el N apóstrofe T. Muy bien. También estas preguntas o oraciones las podemos convertir en preguntas, aun cuando sean en pasado. ¿Cómo quedaría la primera? She was pretty. En pregunta. En pregunta sería, was she pretty? Was she pretty? Muy bien. La segunda, ¿cómo quedaría? They Were were they funny. funny? Were they... Were they funny? Were they Muy not? bien. This one, I was tired. Was I tired? Okay, was I tired? And the last one? Was she an engineer? Okay, excellent. Was she an engineer? Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Pues básicamente sigue la misma estructura de las oraciones en presente. Solo ponemos que el verbo to be al inicio. Okay? Okay, so far, do you have any questions? No. No question. Okay. No, ¿Conocen la teacher. expresión so far? What? La expresión so far. So far. Esta, ¿la conocen? For example, no. Ok, parecido. No. So far es una expresión que se utiliza para decir hasta ahora. Cuando yo les pregunto, so far, Hasta do you luego, have... ¿no? Hasta ahora, en este momento. ¿Ok? Entonces, cuando yo les digo, so far, do you have any questions? Me refiero a que si hasta este momento tienen alguna pregunta. ¿De acuerdo? So far. También podemos decir, what have you done so far? ¿Qué le entenderían a esta pregunta? What have you done so far?
Voy a escribirla. What have you done so far? ¿Qué le entienden a esta pregunta? What have you done so far? ¿Qué has hecho hasta ahora? ¿Qué has hecho hasta ahora? Muy bien. Entonces, si yo te pregunto, Gemma, what have you done so far? ¿Qué me responderías? ¿Qué has hecho hasta ahora? Cuando alguien te pregunta esto, what have you done so far, significa que te está preguntando, por ejemplo, si Luis y Gemma se conocen, ¿no? Entonces, y se dejan de ver por un tiempo porque se van de viaje, por ejemplo, y pues, no sé, no se ven por un año. Entonces, durante este año, ¿qué hiciste, no? No sé, puedes decir, estudié esto, viajé a tal lado, comí esto. Entonces, aquí vas a responder en pasado. Entonces, responderías, what have you done so far? I was start work. Pues I was discover a new place. Ok. Dirías, siempre, lo que tiene el inglés es que siempre se repiten las palabras como tal, ¿no? Si yo utilizo la expresión so far en una pregunta, tú la vas a utilizar en la respuesta. ¿Me explico? Ok. Okay. Entonces, si yo les pregunto, what have you done so far? En su respuesta pueden iniciar con, so far, I have started working. Esto puede decir, Gemma. Can you read it, please? So far, I have started working. Okay, so far, I have started working. Luis comentó, so far, I have discovered. So far, I have discovered a new place. A new place. Muy bien. So far, I have discovered a new place. ¿Cómo diría hasta ahora? He conocido a muchas personas. So far, So far, have I have meet. a new muy people. bien. Meet new people. Ok. Muy bien. El verbo meet es conocer. ¿Qué le cambiaríamos a esta oración? Está bien, pero hay una cosita, un pequeño detalle que se le tiene que cambiar. ¿Se le agrega el a, new people? El verbo. Vamos a prestar atención en el verbo. Ah, El verbo en esta oración está en presente, pasado, futuro. creo que está en presente. En presente, muy bien. Sí. Entonces, si se fijan en las dos oraciones anteriores, estas que puse como ejemplo, tenemos primero el verbo have. ¿Recuerdan que era have? Tener. Tener, muy bien. Pero aquí está funcionando como un auxiliar. ¿Saben qué es un auxiliar? De manera general. Como Cuando algo que escuchan concuerda la algo que oración. ¿ok? Como un soporte. Un soporte, muy bien. Digamos, es un soporte. Entonces, hay algunos verbos que van a funcionar como soportes en una oración. Bueno, ¿Esto sería qué quiere decir? ¿Perdón? sería entonces met, pero sin una E, ¿no? Met. Pasado de Muy bien. Muy bien. Entonces, esto funcionaría como un auxiliar, que quiere decir que es un soporte para que le dé significado al siguiente verbo. Y cuando utilizamos el verbo have, el siguiente verbo debe de estar en pasado. ¿Ok? Debe de estar conjugado en pasado. Aquí su verbo es correcto, sin embargo, tenemos have, entonces aquí quedaría M met. y antes.
Muy bien. So far, I have met new people. Muy bien. ¿Hasta aquí queda claro? Yes. Entonces, ¿cómo yo diría hasta ahora? He comido mucho. So far, I So have far, eight. I Much. have. No, it's at 8. ¿Así? Yeah, Yes. much. I have eat much. Muy bien. Vamos a Oh, a lot. recordarles. Ok. I have much o a lot. Yeah. Bueno, he comido mucho, demasiado. ¿Ok? Esa sería la pequeña diferencia. Ok, al inicio del curso, creo, no sé si recuerdan la primera clase, les expliqué, vamos a checar. Aquí están los apuntes. Les expliqué las formas que tiene un verbo, ¿recuerdan? Hay 3 formas Yes. que tiene un verbo. No lo tengo acá. Bueno, básicamente está la forma en presente, pasado y... Futuro. Futuro. Ok, futuro. Vamos a llamarlo así. Por ejemplo, el verbo comer. En presente, ¿cómo es? Eat. 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 Eight. Pasado, Eaten. ate, eaten. Muy bien. Eaten. Si se dan cuenta, son 3 formas. En presente, pasado, y esto se le conoce como pasado participio. Participio. Ujú. Muy bien, pasado participio. ¿Cuándo utilizamos los participios? Cuando. Ahora sí, en una acción ya pasó, ¿no? Ok, con una acción ya pasó. Ok, Pero en que español, sigue transcurriendo. Ajá. exacto, que sigue transcurriendo en el presente. A diferencia del pasado simple, es una acción que comenzó en un punto exacto y terminó en un punto exacto. Sin embargo, en el participio, comenzó igual en una fecha exacta, pero aún continúa en el presente. ¿Ok? No sabemos cuándo va a terminar, ¿de acuerdo? Entonces, en español tenemos la terminación he comido, jugado, dormido, escrito, bailado. Ok, en inglés igual. Esos son los participios en el español. En inglés son eaten. Entonces, aquí tenemos, ay, perdón. En estas oraciones, entonces, ¿cómo diría? Esto es, comencé o he comenzado. He comenzado, ¿no? He comenzado. Descubrí o descubierto. Descubrí. Descubrí. ¿Seguros? Pues igual sería Bueno, es igual que que arriba. depende. He Ajá. Descubierto. descubierto. ¿Ok? Ujú. He Conocido. conocido. Ok, aquí pues hay verbos como tal que son irregulares, que quiere decir que la conjugación cambia, ¿ok? El pasado simple es diferente al pasado participio. Sin embargo, hay verbos regulares, que quiere decir que siguen la misma regla. Por ejemplo, el pasado de start es started y el participio sería started, no cambia. Lo mismo con discover. El pasado sería discovered y el participio sería discovered. ¿Ok? Discover. Muy bien. Entonces, ¿aquí cómo quedaría la oración? Ay, eating. Muy bien. So far, I have eaten much. O I have eaten a lot. Una oración más. ¿Cómo diríamos? Hasta ahora he jugado con mis amigos. So far, I have paid. Play. No. Play. Muy bien. I have played No. No es. Ah, no, sí, With. play.
With my friends. With my friends. With my friends. Ok, muy bien. Muy bien, excelente. Entonces, ¿queda claro esto? Yes. Ok, esto teacher. es un tema que les pueda preguntar. Entonces, cuando yo les... Esta pregunta se las puedo hacer cada que nos veamos, ¿no? So far, what have you done? En este periodo de tiempo que no nos hemos visto. Entonces, so far, I have... no sé, me pueden decir algo relacionado a esto. Muy bien, regresando al tema principal, era el pasado del verbo to be. Ok, hasta aquí del verbo to be queda alguna pregunta, como tal. No. No, teacher, all right. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver este tema que es el presente simple. El presente simple, ¿alguien sabe qué es el presente simple? ¿O para qué utilizamos el presente simple? No. Pues para como rutinas o hechos que... Cuando vas a un lugar, Ok. ¿Sí? Por ejemplo. he lives in France. Ok. He lives in France. Muy bien, es un buen ejemplo. Ok, como menciona su compañera Gemma, el presente simple se utiliza para rutinas, hechos o cosas que son muy ciertas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de su rutina diaria, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacen en el día? Take a shower. I take a cuando shower. levantas. Wake up. Wake up. I wake up, I get up, I take a shower. Shower. ¿Qué más? I eat breakfast. I eat breakfast. Muy bien. La acción de I los went to dientes, the ¿cómo se water. dice? Brush the dish. Get Brush my dressed. teeth. I get dressed. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, si se dan cuenta, cuando estamos hablando de nuestra rutina, estamos hablando en presente. Son cosas que repetimos diarios. Por ejemplo, ir al trabajo es algo que hacen diarios, ¿cierto? Yes. Ok, Yes. aunque tengan un día libre, pues van al trabajo varios días seguidos. Desayunan es algo que hacen diarios, ¿cierto? Yes. Ok, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, utilizamos el presente simple con cosas que pasan seguido, es decir, diarios, una rutina como tal. Por ejemplo, mencionaron lo siguiente. I wake up. ¿Aquí qué dice? Yo me desperté. Yo me Yo me despierto. Yo me despierto. Aquí podemos ser un poquito más específicos o más detallados con lo que queremos decir. Por ejemplo, Emma, at what time do you usually get up? Wake up. I wake up at 7 o'clock. Ok. Muy bien. Aquí, pues, aquí podemos poner la hora exacta. ¿Por qué? Porque es algo que haces diarios a esta misma hora. Te levantas o te despiertas, perdón, a las 7 en punto de la mañana. ¿Ok? ¿Qué otra palabra podemos utilizar para sustituir AM? O'clock. O'clock. Sí, podemos utilizar la palabra, perdón, la palabra o'clock. La palabra o'clock significa en punto. Pero si no especificamos esto y solo ponemos 7 o'clock, podemos dar a entender que sean 7 de la mañana o 7 de la noche. Entonces, AM nos está diciendo en la mañana. ¿Qué otra palabra podemos utilizar para decir en la mañana? Morning. Ok, muy bien.
Entonces, ¿alguien pueden decir ustedes? I wake up at 7 a.m. o I wake up at 7 in the morning. Okay. ¿Significa lo mismo? Sí. Pero son distintas maneras de poder expresar sus ideas. Muy bien, aquí pues básicamente estamos utilizando un verbo en presente. Si se dan cuenta, ¿recuerdan cuál es la estructura de una oración como tal? ¿Con qué comenzamos? Sujeto. Sujeto, verbo, Complemento. complemento. Muy bien, eso es el complemento. Ok, entonces, Luis, can you give me an example of another sentence, please? Otra oración. Sí. I brush at 7:30 a.m. Brush at teeth. Your teeth. I brush my teeth at 7:30 a.m. o in the morning. a.m. Muy bien, perfecto. I brush my teeth at 7:30 a.m. Ok, aquí podemos decir at 7:30 or 7:30. ¿Conocen la palabra half? Cuando es como para las... Y media. Y media. En español decimos y media. Ok, 7:30. En inglés puedes bien decir 7:30, el número, o 7:30. And a half, pues damos a entender que es igual es 7:30. Ok, I brush my teeth at 7:30 a.m. Muy bien. Entonces, aquí tenemos dos oraciones utilizando el verbo en presente. Bueno, ¿qué pasa? Si queremos pasar esta oración, si, por ejemplo, Gemma, ¿cómo dirías que Luis se lava los dientes a las 7 de la mañana? Y Y luego, is, ¿qué más? brush your teeth at Ok, y ponemos la hora. Muy bien. Thank you. Luis, ¿cómo dirías que Gemma se despierta a las 7? She's wake up at 7 a.m. Y ponemos la hora. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Aquí, pues vamos a revisar qué está pasando. Aquí ustedes están siguiendo la misma estructura de una oración afirmativa con el verbo to be. Pero aquí ya no vamos a meter el verbo to be, porque pues el verbo to be es un verbo aparte. Aquí, ¿qué pasa? Puede ser Luis brush your teeth. Ok. Luis o he, muy bien. Aquí vamos a eliminar el verbo to be. No podemos tener dos verbos juntos. Ok, entonces, he brush. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las terceras personas? ¿Recuerdan cuáles son las terceras personas? They, we, you. ¿Seguros? No, perdón. He, she, it y I. Muy bien. He, she, and it. Solo esos tres. ¿Ok? Solo esos tres. Entonces, cuando estamos hablando del presente simple en el idioma inglés y vamos a hablar de las terceras personas, tenemos que conjugar los verbos. Aquí es donde entra la conjugación de los verbos en el idioma inglés. A diferencia del español,
no es tan difícil como se conjuga en el español. Por ejemplo, en el español decimos yo me despierto, tú te despiertas, él se despierta, nos despertamos, usted se despierta, ellos se despiertan. Si notan, cada verbo tiene una terminación muy diferente. Entonces, ¿qué pasa en inglés? En inglés, los verbos con estos sujetos, I, you, we y they, quedan de la misma forma. Es decir, no se conjugan como tal, permanecen en su forma actual. Wake, brush. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de las terceras personas, que son he, she, and it, tenemos que conjugar los verbos. ¿Cómo conjugamos los verbos? Por ejemplo, Yes. brush pasa a Yes. brushes. Brushes. Wake pasa a Wex. wakes. ¿Hasta aquí va quedando un poquito claro? Ok, sí, Yes. sí. Entonces, hay una regla en específico para para la conjugación de estos verbos, pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante mientras les estoy explicando esto, ¿no? Entonces, hasta este momento, tengan en cuenta que solo con las terceras personas conjugamos los verbos. Entonces, ¿cómo diría Gemma come el desayuno? She eats Muy bien. Breakfast. breakfast. Muy bien, excelente. ¿Cómo diríamos? Luis trabaja en la mañana. He works in the morning. Works in the morning. Muy bien. ¿Cómo diríamos? Nosotros dormimos tarde. They. Nosotros No. Sería We sleep. Late. 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 Muy bien. Entonces, ¿cómo diríamos? Gemma duerme tarde. She sleeps late. She sleeps. Muy bien. She sleeps late. Late. Entonces, Luis quedaría Luis sleeps late. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo va Yeah. cambiando los verbos dependiendo del sujeto? Yes. Yes. Ok, muy bien. Vamos a ver esta infografía que nos dice. Y como les comenté, igual que el verbo to be, esta presente simple igual tiene las partes que es afirmativo, negativo y pues preguntas. Vamos a verlo parte por parte porque esto sí es un poquito, sí es mucha información, a diferencia de lo que vimos del verbo to be. Vamos a comenzar con la parte afirmativa. En la parte afirmativa, como les comento, pues voy a hacer un poquito más grande. ¿Sí lo ven bien? Yes. Muy bien. Yes. Pues tenemos estos sujetos que les comenté. I, you, we, and they. He, she, and it. Si se dan cuenta, están separados, ¿no? Terceras personas y segundas personas. Ok. Y pues luego tenemos el verbo. Aquí el verbo, pues, depende del sujeto, ¿no? Speak. ¿Qué verbo es speak? ¿Lo conocen? Yes. Hablar. Hablar. Muy bien. Y para la tercera persona, pues quedaría speaks con la letra S. Yeah. Aquí nos dice esto. Luis, ¿puedes leer esto, por favor? Third person verbs with the final S in affirmative sentence. Muy bien. Si se dan cuenta, aquí está resaltada la palabra affirmative sentences. Vamos a subrayarlo. Affirmative sentences. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando estamos hablando en la forma afirmativa, en el presente simple, vamos a agregar una S en los verbos. Las terminaciones no siempre son S, ¿no? A veces son X, ES,
C-H-E, pero eso vamos a explicarlo más adelante. Mientras vamos a enfocarnos que es una S, ¿ok? Luego, tenemos estos ejemplos. Gemma, ¿puedes leer el primero? I speak English. I speak English. Luis? He speaks Spanish. Ok, he speaks Spanish. ¿Recuerdas el sonido de la S como una serpiente? Ajá. He speaks. He speaks Spanish. Ok, he speaks Spanish. Spanish. Repeat, please. Spanish. Muy bien. Gemma? They live in London. They live in London. Muy bien. Luis? She lives She lives in Paris. in Paris. 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 Aquí la Paris. A suena como una E. She Así lives se in Paris. Muy bien. Paris. She lives in Paris. Ok, entonces, hasta ahora, pues, conocemos cómo funciona el afirmativo. ¿Preguntas hasta aquí? So far, any questions? No. No. Teacher. Muy bien. Vale, pues. Vamos a ver qué dice la forma negativa. Aquí en la forma negativa, pues, vamos a verlo un poquito más extenso. Por ejemplo, cuando estábamos aprendiendo sobre el verbo to be, ¿qué palabra agregábamos para que se convirtiera en negativo? ¿Recuerdan? Not. Not. Muy bien. La palabra not, pues, O en transforma. apóstrofe T. Ok, muy bien. Puede ser cualquiera de esos dos, ¿no? Y pues esa palabra la agregábamos y pues convertía la oración en negativo por completo. Aquí, ¿qué pasa? Aquí vamos a agregar una palabrita más. Aparte de la palabra not, tenemos que agregar un auxiliar. Dijimos que el auxiliar es un soporte a la oración. Entonces, el verbo do, ¿lo conocen? Yes. Sí, es hacer. Hacer. Hacer, muy bien. Significa hacer, pero aquí está funcionando como un auxiliar. ¿Qué quiere decir? Que no tiene un significado como tal, pero está ayudando a que esto se convierta en negativo. Vamos a ver esto. Tenemos do not, que se convierte en don't. Does not se convierte en doesn't. ¿Ya habían visto esto antes? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a prestar atención en esta parte. Y continuamos con esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura? La estructura, pues básicamente es la misma. Empezamos con el sujeto, el auxiliar. Aquí el auxiliar, pues depende mucho de qué sujeto estemos hablando. Utilizamos don't o do not con los mismos. I, you, we, and they. Y utilizamos doesn't con las terceras personas como tal. Y luego, pues va el verbo. Vamos a leer qué dice este cuadrito. Gemma, please. The base form of the infinitive to go, go, eat, speak, live. Third person verbs close the final S in negative sentence. Muy bien, excelente. ¿Saben qué es un verbo en infinitivo? Infinitivo. Sí, un verbo en infinitivo. Cuando se le agrega. No me acuerdo. Ok, un verbo en infinitivo, pues básicamente significa un verbo sin conjugar, un verbo en su forma actual. Por ejemplo, el verbo eat. Decimos to eat. Siempre un verbo en infinitivo se compone de dos partes, la palabra to y el verbo. Por ejemplo, to eat, to play, to sleep,
Esto se conoce como un infinitivo, que quiere decir que es un verbo que no ha sido conjugado. Por ejemplo, ¿cuál sería el infinitivo de jugar? No, perdón, de bailar. Dance. Dance o to dance. To dance. Sí, sí. Caminar, To walk. to walk. To Hablar, speak. Speak. to speak. Y pues así seguimos, ¿no? Todos los que tienen to, la palabra to, pues son los infinitivos, que es un verbo básicamente sin conjugar. Ok, eso es lo que nos dice aquí. La base forma del infinitivo. Cuando decimos la base forma del infinitivo, nos referimos a esto, ¿no? Pero aquí vamos a omitir la palabra to. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a utilizarlo en una oración. Y pues si se dan cuenta aquí, solo está el verbo como tal, no tiene la palabra to antes. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera decir, ella habla inglés, ¿cómo sería la oración? She to speak No, she is English. Spanish. Perdón, Spanish. She speaks Spanish. Ya no agregamos la palabra to. Okay, she speaks Spanish. Es como está aquí en el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, Luis, ¿puedes leer esto? ¿Qué cosa? Esto. I speak Spanish. I speak Spanish. Muy bien. ¿Y la forma negativa, Gemma, por favor? I don't speak Spanish. I don't speak Spanish. Muy bien. Luis? She speaks Italian. Ok. Excellent. Gemma? She doesn't speak Italian. Muy bien. Perfecto. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de ella, que es una tercera persona. ¿Y qué dijimos con las terceras personas? ¿Qué pasa? Se deja el verbo igual. Sí, pero ¿qué más le hacemos al verbo en una oración afirmativa? Pone. Ese. Ajá. La S, muy bien, perfecto. En la oración afirmativa, cuando ya estamos hablando en la parte negativa, si se dan cuenta, que no tiene el verbo. La S. La S, eliminamos la letra S, es decir, que pues dejamos el verbo en su forma infinitiva, es decir, sin conjugar. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué pasa esto? Porque como ya ahora sí se le pone el 12, ya no es necesario, ¿no? Que ya no lo está haciendo. Perfecto. Como aquí ya tenemos el doesn't, ya no es necesario conjugar el siguiente verbo, porque ya estamos dando a entender que ya está conjugado como tal. She doesn't speak Italian. Pero cuando estamos hablando en la forma negativa, aquí pues sí decimos she speaks Italian. So far, any questions? No. Teacher. Sí. Ok. Vamos a regresar a los ejemplos que me dieron. Por ejemplo, la oración de Luis. He brushes his teeth, sus dientes. He brushes his teeth. Emma, ¿cómo quedaría esto en negativo? He doesn't He doesn't, muy bien. brush. Brush, ¿con S o sin S? Sin ese. Normal. Ok. His teeth. His teeth. Muy bien, excelente. Luis, ¿cómo quedaría esto? She wakes up.
en negativo. She doesn't She doesn't wake up at Wake. 7 p.m. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, wakes. Ay, perdón. She doesn't wake up. Yeah. Wakes up pasa a doesn't wake up. Sí. Brushes pasa a doesn't brush. Y esta, I brush my teeth. ¿Cómo quedaría negativo? I I often. Ok, vamos a regresar a esto. brush. No. Aquí utilizamos doesn't, lo utilizamos con las terceras personas. Entonces sería Y don't. don't lo utilizamos con I, you, we, and they. Así sería, Entonces, I don't brush I don't brush. my teeth. I don't brush my teeth. Muy bien. Por ejemplo, yo quiero decir presente. Yo camino en la calle. ¿Cómo sería? I walk. In the street. I walk in the street. Muy bien. Yo como pizza. I ate pizza. Eat pizza. I eat pizza. Ellos bailan pop. We dance Ellos, pump. They they ellos que perdón. bailan pop. They They dance. dance pop. They dance pop. Muy bien. Y pues Alex juega fútbol. He play soccer. Alex Alex plays. Muy bien. Soccer. Ok, excelente. Tenemos estas 4 oraciones. I walk in the street, I eat pizza, and they dance pop, and Alex plays soccer. Muy bien. ¿Cómo quedaría I walk in the street en la forma negativa? I don't walk in the street. I don't walk in the street. Muy bien. I eat pizza. Negative. I don't. I don't eat pizza. I don't eat pizza. Muy bien. They dance pop. They doesn't. They don't They don't. Muy bien. They don't dance pop. dance. Y finally, ¿cómo quedaría? Alex plays soccer. Alex doesn't play. Alex doesn't play soccer. play soccer. Muy bien. Aquí omitimos la S, ¿ok? La conjugación como tal. Entonces, ¿cómo ven este tema? ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil. ¿Luis? Sí, está fácil. Ok, muy bien. Vamos a regresar a esto. Entonces, hasta ahora ya vimos en el presente simple cómo hacer oraciones afirmativas y negativas. Recordemos que en la forma afirmativa hay 2 partes, ¿no? Las terceras personas y las otras personas. Con las terceras personas sí tenemos que conjugar el verbo y con las otras personas no se conjuga el verbo como tal, solo se pone en la forma base. ¿Qué es la forma base? Normal. Normal, el verbo normal. Muy bien. Y pues en el negativo tenemos 2 auxiliares que nos ayudan a convertir las oraciones en negativos, que son don't y doesn't. Y pues lo que vimos, cuando hablamos en doesn't, ya no tenemos que conjugar el verbo siguiente. Luego, tenemos las preguntas. Las preguntas igual las podemos aplicar en el presente simple.
Y pues básicamente hacemos lo mismo que en el verbo to be. ¿Recuerdan el verbo to be que se pone al principio? Sujeto. Ok, en una oración. Sujeto. Pero cuando estamos hablando de las preguntas, Ah, Bueno, WH. hacemos la inversión. ¿Recuerdan? Primero va el verbo y luego el sujeto. ujú. Ah, yes. Aquí pasa lo mismo. Primero aquí ponemos el auxiliar. En este caso, los auxiliares para el presente simple son dos. Recuerden que es do y does. Do y does. ¿Cómo pronuncian esto? Do, does. Do and does. Does. Do and does. Muy bien. Entonces, do va ¿con qué sujetos? Con I, you, You, we, they. we, they. Perfecto. And does? He, Terceras she, it. personas. Las terceras, he, she, it. Muy bien. Entonces, con una pregunta, primero va el auxiliar, dependiendo del sujeto. Luego va el sujeto como tal y el verbo. El verbo, pues aquí seguimos la misma regla que en la anterior. Cuando es do, pues queda de la misma forma. Y cuando es does, ya no necesitamos conjugar el verbo como tal. Por ejemplo, si quisiéramos decir a ella le gusta comer, ¿cómo sería? Does she She, eat? Does she eat? Ajá, does she eat? ok. ¿Cómo quedaría la oración afirmativa? A ella le gusta comer. She, She, muy bien. she eats. El verbo gustar, ¿saben cuál es el verbo gustar? Mm, En, no. en Facebook, ¿cómo Likes? dicen? Like. Like? Muy Ah, bien. She likes eating. Le gusta comer. A ella le gusta comer. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta aquí? ¿Cómo empezaríamos la pregunta? does Does Dos. she She. does she ¿Cuál es el verbo principal en esta oración? like? Like. ¿Cómo no sería quedaría el like? verbo aquí? Muy bien. Does Like. she like Does she? eating? ¿Le gusta Eating. comer? Muy bien. Entonces, viendo este ejemplo, pues primero va el auxiliar, sujeto y verbo, ¿ok? Y si se dan cuenta en este espacio, pues dice lo mismo que en el anterior, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, Luis, la forma afirmativa. You speak English? You speak English. La forma negativa, Gemma. Perdón, la pregunta. Do you speak English? Do you speak English? Muy bien. Luis. He speaks German? He's, he speaks German. Gemma. Does he speak German? Does he speak German? Si se dan cuenta, igual omitimos la letra S. Vamos a pasar en estos ejemplos para allá. Ok. Tenemos I walk in the street. ¿Cómo quedaría la pregunta de I walk in the street, Gemma? Does no. Ajá. Este. Do you no? Do you? Ajá. Do you? ¿Cuál es el sujeto en esta Ah, oración? I Ok. Do I walk walk in the in the street? street? Muy bien. Do I walk in the street? Perfecto. La número 2. Luis, ¿cómo quedaría? Do I eat pizza? Muy bien. Do I eat pizza? Gemma, la 3. Do they Do dance they pop?
Muy bien. Do they dance pop? Perfecto. Y por último, Luis, Alex plays soccer. Does he play soccer? Sí, se queda igual el verbo. Muy bien. Does he play soccer? Ok, muy bien. ¿Se dan cuenta cómo cambian esas preguntas? Easy or difficult? Sí. Easy. Easy. Ok, excelente. Bueno, antes de terminar la clase, voy a explicarles la forma de pronunciar las preguntas. Por ejemplo, en español, ¿cómo pronuncian una pregunta? ¿O cómo hacen una pregunta? Por ejemplo, si quieren saber mi nombre, ¿cómo me diría? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ok, por ejemplo, no sé si han escuchado a veces que la gente les diga, ¿me estás diciendo? ¿Me estás afirmando o me estás Ah, sí. preguntando? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? En inglés, tanto como en cualquier idioma, existe algo que se llama la intonación. La intonación es la forma en la cual nosotros decimos algo. Usualmente cuando estamos haciendo una oración afirmativa, que estamos afirmando algo, pues tiene un cierto nivel en lo que entonamos. O sea, pensemos que esta es una línea recta, ¿no? Esta es una oración afirmativa. Yo me llamo. ¿Ok? Estoy afirmando, yo me llamo José. Pero si yo quisiera decir yo me llamo José, aquí sí estaría cuestionándome si en realidad me llamo José. Entonces, ¿qué pasa? Siempre así lo representamos en el idioma inglés. Voy a mostrárselo rápido. A ver, siempre comenzamos de aquí hacia aquí. Es decir, que mi tono de voz va a ir subiendo hasta el final. Siempre en la última palabra va a recaer el sonido final. Por ejemplo, do I walk in the street? Do I eat pizza? Do they dance pop? Does he play soccer? Entonces empezamos, does he play soccer? Do they dance pop? Do I eat pizza? ¿Sí me explico? Yes. ¿Cómo, Gemma, podrías leer la primera, por favor? Do I walk in the street? Ok, Luis, la segunda. Do I eat pizza? Muy bien. Gemma, la 3. Do they dance well? Ok. Y Luis, la última. Does he play soccer? Muy bien. Excelente. Ok, entonces, sí suena un poquito raro, pero Sí, es como modo así de es que llamativo, o sea, como de. sí, los nativos como tal, ¿no? Del inglés. Es que en español casi no hacemos eso, o sí lo hacemos. No. No. No, aquí Bueno, pues ya, depende. aquí ya logramos diferenciar cuando estamos preguntando, cuando estamos afirmando. Solo hay ocasiones muy específicas cuando nos dicen, ¿me estás preguntando o me estás afirmando, no? Pero pues en general, pues ya sabemos cuando estamos haciendo una pregunta. Pero en inglés sí tienen como que marca mucho esa diferencia entre una afirmación y una pregunta. Y eso se le conoce como la intonation o intonación, la forma en la cual comunicamos nuestras ideas. ¿Sabían esto? Sí, teacher. Yes. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, so far, any questions, guys? No question. No questions. Okay, so it's already 9:30. Okay, so I think we have stopped for today and we'll see you tomorrow. Okay? Thank you. Thank you, teacher. Where do Okay, you live? thank you so much, guys. Where do you live? Sorry? ¿Dónde? Where did you live? ¿Dónde vives? Where Es do que I por live? la hora. Por la hora. Vivo en Chetumal. I Yes, live in yes. Chetumal, en Quintana Roo. Really. Yeah. Yes. Es que aquí, pues, ya son las 9:30. Aquí no cambiamos la hora. Ya tiene tiempos que no se cambia la hora y pues siempre está como que así. Nunca la cambiamos. En cambio, ustedes me imagino que sí cambian su hora siempre, ¿no? Yes. No, ahorita ya no se cambia. Bueno, ¿Ya no se a cambia? partir de este año, ajá. No.
¿A qué hora se va a quedar como tal? Pues, ajá, ya no se va a cambiar Horario, este horario. 8:30. Así se va a quedar. Ok. Sí, Entonces igual aquí nos quedamos a las 1 hora más. sí. Yes, thank Sí, you. es mejor. Thank you. Okay. Thank you, guys. See you. Have a good See night. you. Sí. Bye, bye. Thank you. Bye, bye.